Imagina que es 1957. Es sábado por la mañana y acabas de sacar de la agencia tu nuevo Coupe V8. No existe un límite nacional de velocidad. Los policías apenas tienen radares. Aceleras a fondo y en segundos el auto ruge como un jet, pegándote al asiento. Bienvenido a los años 50, una época en la que la velocidad no era un crimen, era una declaración generacional. Esta fue la era en la que los autos más rápidos del mundo no estaban escondidos en garajes secretos. Se estacionaban orgullosamente en entradas suburbanas. V8 que escupían fuego, carrocerías ultraligeras y ingenieros lo suficientemente audaces para desafiar la física misma. En este video exploraremos los 12 autos más rápidos de toda una década. Máquinas que redefinieron lo que significaba legal para calle y obligaron al mundo a mirar las carreteras estadounidenses con asombro. Y aquí está el giro, algunos de estos nombres, quizá nunca los hayas escuchado. 1957 Chevrolet Corvette Fuelie. Este no era solo un Corvette temprano, era un hito. El Chevrolet Corvette Fuelie de 1957 fue el primer auto de producción estadounidense con inyección mecánica de combustible, un salto tecnológico enorme para su tiempo. Bajo su esbelta carrocería de fibra de vidrio vivía el legendario V8 de 283 pulgadas cúbicas. Y con el sistema opcional de inyección Ramjet, entregaba un caballo por pulgada cúbica, 283 caballos de fuerza. Un número demencial para 1957. Imagina esto. Un auto que pesaba menos de 2.600 libras podía acelerar de 0 a 60 mph en solo 5.7 segundos. Mientras la mayoría de los sedanes de la época batallaban para bajar de 12 segundos, el Fuelie no solo era rápido, era un símbolo de innovación. Probó que América no necesitaba imitar a Europa, podía construir su propio superauto. Hoy, los Fuelie originales son tesoros de colección con precios que superan fácilmente las 6 cifras. 1955 Chrysler C300. En 1955, si querías el auto más rápido de Estados Unidos, no comprabas un Corvette ni un Thunderbird. Comprabas el Chrysler C300, un monstruo de 4.000 libras que podía humillar casi cualquier cosa en la carretera. Este coupé de 2 puertas montaba un Hemi V8 de 331 pulgadas cúbicas, pero no cualquier Hemi, era una versión preparada con trucos de ingeniería de carreras. Árbol de levas más agresivo, mayor compresión y 2 carburadores de 4 gargantas. El resultado. 300 caballos de fuerza, un número que casi nadie se atrevía a imprimir en un catálogo de ventas en los 50. De ahí el nombre C300. En las pistas, fue un terremoto. Dominó Daytona Speedway y los primeros eventos de NASCAR. No era un deportivo ágil, era un muscle car con smoking. Chrysler no solo construyó un auto rápido, inició una leyenda, la base de su icónica línea de autos Ladder Series. 1956 Jaguar XKSS. Si el Corvette Fuelie definió la velocidad estadounidense, el Jaguar XKSS fue la respuesta británica, una máquina que combinaba rendimiento brutal con elegancia envuelta en cicatrices de guerra. El XKSS era esencialmente una versión legal para calle del Jaguar D-Type, ganador de Le Mans. Cuando Jaguar se retiró de las carreras en 1956, decidió convertir 25 chasis sobrantes del D-Type en autos de calle, así nació el XKSS. Montaba un 6 en línea de 3. 4 litros con unos 250 caballos de fuerza en una carrocería ultraligera de aluminio. Aceleraba de 0 a 60 mph en unos 5.2 segundos, más rápido que casi cualquier auto americano de su tiempo. Pero la historia tiene un giro trágico. En 1957, un incendio en la fábrica de Jaguar destruyó 9 de las 25 unidades. Solo sobrevivieron 16. Esa tragedia lo convirtió instantáneamente en una pieza ultracodiciada, más aún cuando Steve McQueen lo llamó el mejor auto que he manejado. Hoy, el XKSS no es solo un auto, es una fusión de velocidad, estilo y destino. 1957 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.
En una época en la que la mayoría de los autos estadounidenses dependían de carburadores y carrocerías pesadas de acero, el Mercedes-Benz 300 SL Gullwing parecía llegado del futuro. Aunque debutó en 1954, el modelo final de 1957 seguía siendo uno de los autos más rápidos del planeta. Tenía un 6 en línea de 3. 0 litros con inyección directa de combustible, una tecnología que no se volvería común hasta los años 80. Con unos 215 caballos y un chasis de aluminio ligero, alcanzaba 161 millas por hora. Una cifra que parecía ciencia ficción en los 50. Y luego estaban las icónicas puertas alas de gaviota, no solo hermosas, sino una solución necesaria al chasis tubular. Subirse a uno se sentía como abordar una nave espacial lista para despegar. Hoy, el 300 SL Gullwing es uno de los autos más valiosos del mundo, no solo por su velocidad, sino porque representaba el futuro que todos soñábamos. 1954 Oldsmobile Super 88 Rocket V8. Antes de que el término muscle car existiera, el Oldsmobile Super 88 Rocket ya había perfeccionado la fórmula, un V8 grande y potente en una carrocería relativamente ligera. En 1954, Oldsmobile equipó al Super 88 con un Rocket V8 de 320 pulgadas cúbicas que producía 185 caballos de fuerza, impresionante para un sedán. Gracias a su peso reducido y su transmisión Hidramatic de 4 velocidades, hacía el 0 a 60 mph en unos 9 segundos, suficiente para avergonzar a muchos coupes deportivos. Pero su verdadero legado fue su nombre, Rocket. En plena obsesión estadounidense por la era atómica y la carrera espacial, ese nombre era dinamita cultural. No era solo un auto. Era un símbolo de movimiento hacia el futuro. 1957 Ford Thunderbird Eagle. Cuando Ford lanzó el Thunderbird en 1955, lo llamó un auto personal de lujo, no un deportivo. Pero para 1957, eso había cambiado. Con la versión Eagle, el Thunderbird se convirtió en un hot rod elegante. Montaba un V8 de 312 pulgadas cúbicas con doble carburador de 4 gargantas, entregando hasta 270 caballos de fuerza. A pesar de su peso, podía hacer 0 a 60 mph en cerca de 8,5 segundos, rapidísimo para un cruiser de lujo. Ford fabricó más de 21.000 Thunderbirds en 1957, pero solo unos 1.400 fueron Eagle. Hoy son rarezas absolutas. El Eagle demostró que lujo y desempeño no tenían que estar peleados. 1953 Cadillac Series 62 Coupe de Ville. Mientras autos como el Corvette y el Thunderbird seducían a jóvenes hambrientos de velocidad, el Cadillac Series 62 Coupe de Ville era para caballeros que pedían potencia, con elegancia. En 1953, Cadillac instaló un V8 OHV de 331 pulgadas cúbicas que producía unos 210 caballos de fuerza. Para los estándares de lujo de la época, era una bestia silenciosa y sofisticada. Una cifra impresionante para un coupé de lujo que pesaba más de 4.200 libras. Gracias a la transmisión Hadromatic y a su chasis refinado, podía hacer el 0 a 60 mph en unos 10 segundos. Nada mal comparado con muchos supuestos autos deportivos de la época. El coupé de Ville no gritaba "soy rápido". Lo susurraba con confianza. Desde los asientos de cuero y los detalles cromados hasta las ventanas eléctricas, cada detalle te recordaba que este era un auto para alguien que sabía exactamente lo que quería y no necesitaba presumirlo. El Cadillac Series 62 no rompió récords de velocidad, pero sí destrozó la idea de que el lujo no podía ser poderoso. Y en esta lista, representa un tipo distinto de velocidad, refinada, digna y absolutamente estadounidense. 1958 Dodge D500 Super D. Mientras Chrysler acaparaba titulares con su serie Ladder Series, Dodge, el hermano menos llamativo, soltó una bomba silenciosa, el D500 Super D basado en una plataforma de sedán de tamaño completo. El Super D no era solo un paquete de apariencia. Fue uno de los autos más rápidos de 1958.
Bajo el cofre montaba un V8 de 361 pulgadas cúbicas con doble carburador de 4 gargantas que entregaba hasta 320 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para un auto familiar de 4 puertas en aquella época. Pero no se trataba solo de fuerza bruta, el Super D incluía suspensión mejorada, frenos más grandes y un eje trasero de alto desempeño, transformándolo en un verdadero sedán sleeper. Su velocidad máxima rondaba los 130 millas por hora, 209 kilómetros por hora, suficiente para mantener el ritmo de muchos coupés deportivos. El de 500 Super D no presumía su poder como lo hacía un Chrysler o un Cadillac. Era el elegido por quienes buscaban adrenalina, pero con bajo perfil. En esta lista se erige como un símbolo de velocidad sigilosa y de ingeniería estadounidense pura y sin filtro. 1956 Studebaker Golden Hawk. Cuando se habla de los autos más rápidos de los años 50, Studebaker casi nunca aparece en la conversación. Era un fabricante pequeño, sin grandes presupuestos ni un equipo de carreras. Pero el Golden Hawk de 1956 hizo que toda la industria volteara a verlo. Debajo de su largo cofre escondía una sorpresa, un V8 de 352 pulgadas cúbicas proveniente de Packard, que producía 275 caballos de fuerza en una carrocería que pesaba apenas unas 3.500 libras. Eso convertía a este estilizado coupé en un verdadero contendiente. El Golden Hawk podía hacer el 0 a 60 mph en solo 7.8 segundos, más rápido que muchos rivales más grandes y mucho más caros. Pero no era solo cuestión de cifras. Ofrecía una experiencia de manejo animada, con dirección precisa, un escape profundo y un diseño futurista que llamaba la atención dondequiera que aparecía. Aunque nunca alcanzó la fama del Corvette o del Chrysler C300, el Golden Hawk demostró que no hacía falta ser un gigante para construir algo verdaderamente rápido. 1957 DeSoto Adventure. En los años 50, DeSoto solía quedar a la sombra de nombres más grandes como Chrysler y Dodge. Pero en 1957 lanzaron un auto que hizo girar cabezas. El DeSoto Adventurer, una máquina de velocidad vestida de lujo. El Adventure no era solo un acabado premium. Era un verdadero modelo de alto rendimiento, construido en números limitados cada año. Debajo del capó montaba un Hemi V8 de 345 pulgadas cúbicas que producía 345 caballos de fuerza. Un caballo por pulgada cúbica, un logro rarísimo para la época. Gracias a su robusto chasis y su transmisión automática de 3 velocidades, el Adventure alcanzaba una velocidad máxima cercana a los 130 millas por hora, 209 kilómetros por hora, rivalizando con muchos autos de pista. Con suspensión ajustada, frenos más grandes y detalles dorados en toda la carrocería, era una mezcla perfecta de poder y elegancia. El DeSoto Adventurer fue audaz, exclusivo y adelantado a su tiempo. Pero con la desaparición de DeSoto a inicios de los 60, este increíble auto cayó rápidamente en el olvido. 1959 Pontiac Bonneville Tri-Power. Antes de que el Guanajuato se convirtiera en leyenda, el Pontiac Bonneville Tri-Power ya era el arma secreta de la marca en la carrera por la velocidad. Y en 1959 alcanzó su punto más alto en potencia y presencia. El Bonneville era un coupé grande y lujoso. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Con el paquete opcional Tri-Power, venía equipado con un V8 de 389 pulgadas cúbicas y 3 carburadores de 2 gargantas, produciendo hasta 315 caballos de fuerza. Podía acelerar de 0 a 60 mph en alrededor de 8 segundos, impresionante para un auto que pasaba de las 4.000 libras. Tri-Power no era solo potencia, era precisión mecánica. El sistema activaba los carburadores en etapas. Uno para velocidad crucero, los 3 para potencia total, liberando un sonido y un empuje dignos de un reactor encendiéndose. El Pontiac Bonneville Tri-Power dejaba claro que la velocidad no era exclusiva de los deportivos pequeños. También podía vivir en un elegante coupé de tamaño completo, diseñado para quienes querían ir rápido sin hacer demasiado escándalo. 1955 Porsche 550 Spider. En una lista llena de muscle cars americanos V8,
el Porsche 550 Spider sobresale como un rebelde total. El más pequeño, pero quizá el más peligroso de todos. Nacido en 1953 y perfeccionado en 1955, el 550 Spider montaba un motor boxer de 1.5 litros que producía apenas 110 caballos de fuerza, que suena poco hasta que recuerdas que el auto pesaba solo 1.200 libras. Su increíble relación peso-potencia le permitía acelerar de 0 a 60 mph en menos de 7 segundos, con una velocidad máxima de 140 millas por hora, superando a muchos autos americanos con el doble de potencia. Y lo más importante, estaba hecho para dominar en pista. Bajo, perfectamente equilibrado y con un manejo afilado como navaja. El 550 Spider también está ligado para siempre a James Dean, quien fatalmente murió en uno. Esa tragedia inmortalizó al auto como un ícono cultural envuelto en misticismo y peligro. No era para los débiles, y no era para cualquiera. De los 508 rugientes estadounidenses a las maravillas europeas ultraligeras, los años 50 pusieron las bases de lo que hoy entendemos como cultura automotriz. Estas 12 máquinas no solo fueron rápidas, fueron ambición, innovación y libertad. Vimos a gigantes como Chrysler, Ford y GM mostrar sus músculos, pero también a marcas más pequeñas como Studebaker y DeSoto atreviéndose a desafiar el status quo. Algunos de estos autos se volvieron leyendas. Otros se perdieron en la historia. Pero todos merecen ser recordados como parte del glorioso capítulo llamado velocidad. Ahora te toca a ti, ¿cuál te impresionó más? ¿El revolucionario Corvette Fioli o el temerario Porsche 550 Spider? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más viajes a la historia oculta de las máquinas más rápidas, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Todos los días subimos un nuevo video. Nos vemos mañana.